Hola chicos, les saluda la profesora Erika Alcalá, docente en el área de matemática. En esta oportunidad estaremos desarrollando el contenido de plano cartesiano y dicho contenido estará dirigido a los estudiantes de segundo año sección D. El plano cartesiano consiste en dos rectas perpendiculares X y Y, llamadas ejes de coordenadas, que se cortan en un punto cero, así como lo muestra nuestra figura. Cada una de estas rectas posee unos nombres. La recta X se llama eje horizontal o también conocida como eje de las abscisas o simplemente eje X. Y la recta Y se llama eje vertical o también lo conocemos como el eje de las ordenadas o simplemente el eje Y. El punto cero se llama origen de coordenadas. Para nosotros ubicar los números, hacer la distribución numérica en esta recta, estos estarán ubicados los números positivos a la derecha y arriba del cero, mientras que los números negativos estarán ubicados a la izquierda y debajo del cero. A cada una de las partes en que queda dividido el plano cartesiano, al trazar los ejes de coordenadas, se le denomina cuadrantes y se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj. Para localizar puntos dentro de un plano cartesiano o para hallar las coordenadas de un punto en un plano cartesiano, debemos de saber que estas coordenadas vienen expresadas en un par ordenado, es decir, la expresión que tenemos aquí debajo. P nos va a representar el punto que vamos a ubicar en el plano cartesiano y lo que está ubicado dentro del paréntesis son las coordenadas correspondientes a los diferentes ejes. La letra A siempre va a tener los valores del eje horizontal o el eje de las abscisas y la letra B siempre nos va a representar los datos del eje vertical o el eje de las ordenadas. Cuando le digo que nos van a representar siempre es porque en todos los ejercicios, en todos los puntos que ustedes vayan a trabajar, a ubicar en un plano cartesiano, siempre la primera coordenada del punto van a ser los valores del eje horizontal y los segundos valores serán del eje vertical. Entonces, en resumen, podemos decir que a cada punto del plano que se vaya a ubicar en un plano cartesiano se le asigna lo que conocemos o lo que explicamos como par ordenado, es decir, A, B, donde A es la distancia de P al eje Y B es la distancia de P al eje X. Cuando estamos trabajando con la parte de plano cartesiano y ejes de coordenadas, hay ciertos casos que debemos de considerar y que son bastante importantes. Primero, cuando las coordenadas de un punto se den unas coordenadas donde ambas, los dos valores sean 0 y 0, estas serán ubicadas en el origen, aquí, del plano cartesiano, puesto que las distancias desde ese punto a cada eje es 0. Otro caso importante o algo que debemos de explicar es cómo identificar cuando unas coordenadas están en el primer cuadrante, cuándo pueden estar en el segundo cuadrante, cuándo pueden estar en el tercer cuadrante y cuándo pueden estar en el cuarto cuadrante. Entonces, estarán ubicadas en el primer cuadrante siempre y cuando las coordenadas que se vayan a dar del punto
ambas sean positivas. Estarán en el segundo cuadrante siempre y cuando la primera coordenada, es decir, A, sea negativa y la coordenada en B sea positiva. Es decir, los valores del eje horizontal serán negativos y los valores del eje vertical serán positivos. Por otra parte, estarán en el tercer cuadrante todas aquellas coordenadas que sean negativas las dos. Es decir, que A tenga valores negativos y B tenga valores negativos. Es decir, estarán ubicadas en el tercer cuadrante. Y por último se encontrará el cuarto cuadrante y estarán ubicados siempre y cuando A, los valores del eje horizontal sean positivos y los valores del eje vertical sean negativos. Esas son las pautas para que unas coordenadas o unos puntos sean o pertenezcan a cada uno de los cuadrantes. Para ejemplificar lo que es la ubicación de puntos en un plano cartesiano, tenemos los siguientes puntos o pares ordenados. El primer punto nos dan unas coordenadas 5 en X y 4 en Y. Recordemos que los primeros valores de todos los puntos siempre nos van a representar los valores en el eje horizontal o mejor conocido como el eje X. Y los segundos valores, los que estén ubicados después de la coma en todos los puntos, siempre nos van a representar los valores en el eje vertical o en el eje Y. Entonces, para ubicar el primer punto con las coordenadas 5 en el eje X y 4 en el eje Y, hacemos una prolongación de lo que es la coordenada. Primero aquí tenemos los valores en el eje X, que sería 5, y los valores en el eje Y, que sería 4. Entonces hacemos las proyecciones y donde ellos se toquen o intersecten, ese será el punto de la coordenada. Entonces el punto 1 tiene valores en las coordenadas 5 del eje horizontal y 4 en el eje vertical. Y como ambos valores son positivos, pertenecen al primer cuadrante. El segundo punto tiene coordenadas de -2 y 6, -2 en el eje X y 6 en el eje Y. Entonces ubicamos -2 en el eje X y 6 en el eje vertical o en el eje Y. Hacemos las proyecciones y donde ellas se tocan, donde se tocan estas dos proyecciones o intersectan, allí será nuestro punto de coordenadas -2 y 6. Como el valor de A o de del eje X es negativo y el del eje Y es positivo, este punto pertenece al segundo cuadrante. Recordemos que la teoría nos dice que cuando el valor de A o del eje X es negativo y el valor de B es positivo, pertenecen al segundo cuadrante. El tercer punto nos dice que tiene coordenadas con las coordenadas -7 en X y -5 en Y. Entonces, de igual forma nos ubicamos con los valores -7 en la horizontal, hacemos la proyección, luego ubicamos el punto -5, hacemos la proyección y donde ellos se intersectan, ese es el punto
o es el punto de intersección. Y como ambos valores son negativos, pertenecen al tercer cuadrante. Y el último punto que tenemos con coordenadas 8 y -1. 8 en el eje horizontal y -1 en el eje vertical. Hacemos nuestras proyecciones, ellos se intersectan y el punto estará ubicado de esta forma. Y como el valor de X es positivo y el valor de Y es negativo, pertenecen al cuarto cuadrante. De esa forma podemos ubicar cualquier punto con cualquier coordenadas en el plano cartesiano.